antes de la prédica, quería comentar algo de lo que esta semana se está anunciando mucho por las noticias. Una de las cosas que escuché es de esas aplicaciones de préstamo que están... Una persona, por ejemplo, descargó la aplicación de préstamo por curiosidad nada más, aceptó los términos para descargar la aplicación y sin pedir préstamo le llegó un préstamo y ahora le están pidiendo que pague con esos altos intereses, ¿no? Esta persona descargó la aplicación solo por curiosidad. Entonces, consejo, ¿no? que tenemos que aprender todos: no descarguemos aplicaciones por curiosidad. Amén. Mucho menos si es de préstamo. Amén. Y como me decía un experto en esta área tecnológica, ¿no? Nada es gratis. Todo en aplicaciones, programas, todo lo que te dicen gratis realmente tiene un costo detrás de ello, el cual tú, pues a veces la hoja de contrato o el contenido no lo lees, simplemente aceptas. Bueno, ahí estás pagando o vendiendo algo de ti a estos programas o aplicaciones. Así que mejor es evitar esto. Y lo otro también, bueno, que tiene que ver con las estafas que están ocurriendo. Yo vivo en Chorrillos y en mi casa encontré hace ya un mes una tarjetita. Decía préstamos inmediatos, ¿no? En esa tarjetita pequeñita. Y me di cuenta inmediatamente que es estos préstamos, pues, del goteo o gota a gota que le llaman, ¿no? Y que también está habiendo parte de estas formas de abusar de las personas. También hemos escuchado por noticia de la violencia que hay en el Perú y de cómo está este rumor, ¿no? Del que el líder principal del tren de Aragua, ¿no? Podría estar en el Perú. Entonces estamos viendo cómo es que está creciendo, ¿no? la violencia, el peligro en nuestro país y también en países vecinos. Y quería pedir que un momento oremos por esto, por esta situación. Como dice la palabra del Señor, que oremos por nuestras autoridades para que podamos vivir, ¿cómo? No, en paz y reposadamente. O sea, voy a pedir a nuestro hermano Víctor que pase para que nos dirija o de ahí de repente. Que nos dirija en oración, pidiendo paz y también por las autoridades y por esta situación que estamos pasando. Diríjanos aquí. Que estamos como iglesia reunidos, Señor, clamando tu nombre, reconociéndote como lo que eres, Señor. Yo soy el Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Y teniendo la convicción que nada de lo que pase, el que pasa en este mundo global se muere, sino es por tu santa voluntad, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Y es por eso que voy a ti, Señor, a tu infinita misericordia, Padre, para que cese la violencia aquí en el Perú, Señor. Para que estas autoridades tomen, Señor, prevención de todo lo que está aconteciendo, Señor. A diario vemos noticias muy desagradables, secuestros, muertes, Señor, a diario. Y es por eso que te pido, Señor, que tú eres el Dios de gloria. Ponga, Señor, paz en la tormenta, como dice tu palabra, en medio de la tormenta. Para que este mundo global, Señor, sabemos por tu palabra también, Señor, que muchas cosas van a acontecer, que la violencia va a crecer, que van a haber rumores de guerra, y todo eso lo estamos viendo, Padre. Es por eso que clamamos a ti en esta mañana, Señor, para que tu misericordia alcance, Señor, a los corazones de los creyentes que dirigen los países, Señor. También te pido por Venezuela, ese país que me adoptó por muchos años, Señor, donde la violencia ha crecido demasiado, Padre. Mucha violencia. Ya han tomado barrios, Señor, enteros, comunidades enteras, la delincuencia. Que el gobierno se le ha escapado de la mano al gobierno. También te pido por Haití, Señor, que ya medio país está en manos de la delincuencia, Padre. Hermanos en Cristo han tenido que salir de su casa, han tenido que cerrar iglesias, Señor. Oh Dios de la gloria, solo tú tienes el control de nuestras vidas, Señor, y el control de todo. Por eso a ti voy esta mañana, Señor, para que tu misericordia alcance a todo esto, Señor. Todo esto te lo pido en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Amén, amén. Recuerdo en los tiempos del terrorismo que la iglesia se movía mucho en esta unidad en la oración por el Perú. Había un movimiento nacional de oración. Yo creo que fue un movimiento importante para que el terrorismo cese. Y como iglesia tenemos que seguir orando por nuestra nación. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 hasta el 3. Ahí busquen en sus Biblias, por favor. Primera de Juan 3, 1 al 3. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, estamos continuando con esta carta de Primera de Juan, ¿no? Que es pues una hermosa carta que escribió nuestro apóstol Juan, ¿no? Y se ve mucho, por ejemplo en el capítulo 4 también vamos a ver respecto a todo lo que se habla, hay mucho de lo que se habla respecto al amor. Y algo que se dice acá es, miren, ¿no? Miren, ¿no? De manera enfática, ¿no? De manera fuerte, ¿no? Miren algo maravilloso, ¿no? Miren algo extraordinario, ¿no? ¿Y de qué está hablando Juan? Miren cuánto nos ama el Padre, cuánto nos ama Dios. Y podemos empezar a reflexionar un poco respecto a esto y el hecho de el saberse amado. Y es bonito, ¿no? El reconocerse, el saberse amado. Por ejemplo, cuando tú sabes que tu papá o tu mamá te aman, ¿no? Que los padres te aman. Por ejemplo, cuando tus padres pues dedican tiempo para educarte, para criarte, para enseñarte cosas, ¿no? Recordando, ¿no? Cuando te daban comida, cuando eras bebé, ¿no? Y dedicaban ese cuidado que tenían por ti. O también al vestirte, ¿no? Al buscar darte educación. Todas esas acciones de los padres nos comunican ese amor que tienen ellos por uno. A veces los hijos no tomamos en cuenta eso, ¿no? O sea, no consideramos el hecho de cómo es que mi papá, mi mamá está actuando por amor a mí, porque me aman, ¿no? Pero cuando uno es consciente de eso, aparte de las palabras, de ese afecto que uno da, ¿no? Que los padres dan, también de esas acciones concretas que comunican amor. Cuando uno es consciente de eso y uno se sabe amado, trae buenos resultados. Se dice, por ejemplo, para los infantes, los pequeñitos, el sentirse amado, el saberse amado, no solamente le ayuda pues a desarrollar una buena estima, ¿no? propia, a desarrollarse de manera saludable, sino también a evitar la violencia o agresiones a otras personas. De manera integral, ayuda a la salud del niño, pero ayuda a la salud de todos el saberse amado. Por ejemplo, el saber también que la esposa o el esposo te ama, ¿no? Es también de gran bendición, de gran beneficio el saberse amado por el esposo o la esposa. Por ejemplo, yo sé que mi esposa me ama, ¿no? Yo sé que ella está loquita por mí, ¿no? Y eso me alegra, me anima, me hace sentir muy bien, trae grandes beneficios en mi vida. Yo sé que también, bueno, mi esposa también sabe que yo estoy loquito por ella. Es recíproco, ¿no? Ese amor que tenemos. Y aunque nosotros no somos muy expresivos públicamente, sí lo somos pues en la casa, en momentos,
Pero también están esas otras acciones, ¿no? Concretas, ¿no? De ese esfuerzo, de ese buscar el bien, ¿no? de la esposa, en mi caso, ¿no? Y el bien del esposo, en el caso de Vilma, y así podemos decir que también ese saberse amado es algo muy beneficioso y una experiencia bonita. O también el saberse amado por los hijos, ¿no? Cuando el hijo, por ejemplo, muestra respeto al papá, ¿no? Cuando el hijo muestra obediencia al papá, a la mamá, cuando el hijo y la hija escuchan un consejo y dicen, ese es el consejo de mi papá, de mi mamá, voy a tomarlo muy en serio. ¿Por qué? Porque le amo, ¿no? Y esas actitudes pues comunican también amor, ¿no? Y los padres cuando ven eso, que el hijo se esfuerza en obedecer, se esfuerza en escuchar el consejo de los padres, seguir las reglas, uno dice, veo que mi hijo me ama. Y a propósito de este tema, recordando un poco respecto a la conversación con un amigo que es también hermano en Cristo, él me decía, yo no he terminado la primaria en el colegio, mi hijo ya está por ingresar a la universidad y me siento corto por las cosas que le quiero decir a mi hijo respecto a la variedad de temas, ¿no? Porque mi hijo sabe más que yo en muchas cosas, ¿no? En cuanto a materias, en cuanto a conocimiento. Y conversando, le dije, ¿no? Pero toma en cuenta esto, que tu hijo no tiene experiencia de vida, tu hijo no tiene sabiduría, tiene conocimiento, pero no ha adquirido sabiduría en muchas cosas. Tú sí la tienes experiencia de vida, ¿no? Has aprendido, aún en el Señor, a tener sabiduría, ¿no? Y es bueno, es necesario que tu hijo escuche tus consejos por eso, porque él no tiene experiencia de vida. Y es así, ¿no? O sea, por más conocimiento que uno adquiera, la experiencia de vida nadie la va a quitar, o nadie la va a ganar adelantarse en eso, no. Y el hijo necesita nuestros consejos, y los hijos necesitan escuchar los consejos de los padres y tomarlos en cuenta por esa experiencia de vida, que tiene mucha relación con la sabiduría, no con el conocimiento o el entendimiento, ¿no? Y ahí también se ve cómo se desarrolla el amor. Pero ahora pensemos en el amor de Dios. Qué maravilloso. Si uno siente grandes beneficios o experimenta grandes beneficios al saberse amado por una persona, ¿cuánto más debe ser el saberse amado por Dios? El saber que Dios te ama, ¿no? Cuán asombroso, cuán maravilloso es saber que Dios, el Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes, el que lo conoce todo, el que está en todo lugar, presente, te ama de forma personal, de forma directa, de forma, digámoslo así, individual. Me refiero al hecho de que a ti te ama. No es que, claro, ama a todo el mundo, pero de manera personal, a cada uno de nosotros. Dios te ama. Por eso el apóstol Juan dice, ¿no? Miren qué maravilla, ¿no? Está expresando allí asombro, admiración, ¿no? Por ese abundante amor de Dios, ¿no? Ese gran amor de Dios, ¿no? Y la pregunta que podemos hacernos ahora es mi vida como cristiano, ¿no? En mi vida como cristiano reconozco ese gran amor de Dios por mí. Soy consciente, ¿no? De ese gran amor que Dios tiene por mí. Miren cuánto nos ama Dios. En primer lugar, lo que dicen estos versículos es, vamos a leer el primer versículo. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios. Y lo somos, dice el texto, ¿no? El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Y vamos a empezar por esta última parte, ¿no? El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Bueno, como personas, pensando como criaturas de Dios, como creación de Dios, porque
Hay una distinción, hay una diferencia, ¿no?, entre ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Todos somos criaturas de Dios, todos somos parte o formamos parte de la creación de Dios, todo ser humano. Y como criaturas de Dios, pues vivimos en este mundo que conocemos muy bien, ¿no? Hace un momento mencionaba la situación violenta en la que estamos y parece que esto se está agravando. Y vivimos así, en un mundo así, en medio de violencia, de odio, de amarguras, de maltrato. Hay muchas experiencias en la vida de cada uno. No es necesario que yo te explique, creo yo, o que yo te enseñe lo que son esas experiencias duras, difíciles, por vivir en este mundo tan duro, ¿no? El rechazo, la discriminación, las burlas, de repente, por ejemplo, una agresión, violación, experiencias en la vida de cada persona que marcan, que digámoslo así, que el corazón pues queda herido, ¿no?, o tiene muchas heridas por vivir en medio de este mundo, ¿no? Yo conocí a una mujer, ¿no?, me contó un poco su vida. Ella de niña creció con su abuelita, porque su mamá la dejó, había tenido hijo con alguien que le abandonó, y dejó a su hija para iniciar un nuevo compromiso. La dejó a su abuelita viviendo en la sierra, y la mamá se vino a Lima con este nuevo compromiso. Cuando la niña todavía no entraba a la adolescencia, ya estaba cerca a la adolescencia, murió la abuelita. Se vino a Lima y la mamá no la recibió porque ya tenía otra familia, otro compromiso. Entonces se fue a vivir a la casa de unos parientes. Estos parientes la recibieron, pero por compromiso, y no la trataron bien. Comía a un lado, no con ellos, y no me olvido de esto que me dijo, ¿no? A mí me servía en una latita de atún mi comida, ¿no? Y eso me hacían comer, ¿no?, ese poquito, ¿no? Y creció así, con mucho dolor, con mucho resentimiento, porque no tenía una familia, no creció en medio del amor de una familia. Pero cuando ella se convirtió al Señor, allí conoció a su papá, ¿no? Y ella siempre hablaba así, ¿no? Él es mi Padre Santo, ¿no? Él es mi papá, Dios es mi papá. Y conoció también, o entró a una familia, ¿no?, la iglesia, y hubo un cambio maravilloso. Pero esta mujer no es la única que sufrió, ¿no?, estando en medio de este mundo. En diferentes niveles, pero cada uno de nosotros experimentamos pasamos por diversas circunstancias que nos afectan, ¿no?, nos han dolido, ¿no? Y luego también como cristianos, ¿no?, a veces experimentamos pues también rechazo por decir soy cristiano, soy hijo de Dios, cierta discriminación, ciertas burlas, o aún entre comillas, ¿no?, a veces perdemos ciertas oportunidades por seguir los principios y los valores de Dios. Y aquí está, el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios, ¿no? Y eso tiene que ver con esa vida adversa que experimentamos por seguir a Dios, ¿no? Y estoy hablando de los convertidos, de los hijos de Dios, ¿no?, los que seguimos a Cristo. Y en medio de eso conocemos el amor de Dios, nos sabemos amados por Dios. Y al mirar pues esas dificultades, ese pasado difícil o duro que hayamos tenido, el amor de Dios hacia nosotros cubre todo eso, ¿no? Como que se hace borroso, hasta lo olvidamos, ¿no? Y a veces uno pregunta, oye, ¿cómo estás en Dios? ¿Es una vida difícil, dura? No. Es bonito vivir en Dios, es hermoso vivir en Dios, ¿no? Es lleno de gozo, de alegría. Oye, pero ¿no estás teniendo estas dificultades? Ah, sí, estoy teniendo estas dificultades. ¿No estás sufriendo esta enfermedad? Sí, estoy pasando por esta enfermedad. ¿Y no has tenido un pasado de esta manera? Sí, lo he tenido. Pero el amor de Dios sobrepasa todo
eso. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y eso es maravilloso, pero pareciese que algunos de nosotros no nos sabemos amados por Dios. Me refiero al hecho de que no estamos pues disfrutando de esa vida como hijos amados por Dios, sino que más bien estamos sufriendo, ¿no?, todo ello, dejándonos arrastrar y llevar como si no fuéramos hijos de Dios, como si estuviéramos enfrentando este mundo adverso solos. Y esto me hace recordar a la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, todos conocemos a este personaje, ¿no? Pero hay otro personaje, aparte del papá y aparte del hijo pródigo. ¿Cuál es el otro personaje? El hermano, ¿no? Y esto me hace recordar al hermano. El hermano vivía en la casa del papá, él se quedó en la casa del papá, no se fue a despilfarrar su herencia, pero este hermano vivía como un empleado más, ¿no? O sea, al leer la historia nos damos cuenta de eso. No disfrutaba de las cosas de la casa de su papá. No usaba de las cosas de la casa de su papá. Él reclamó, ¿no? Papá, ¿cómo es que han matado al animalito? ¿Cómo es que hacen fiesta? Y el papá le aclara, pero todo está acá, siempre ha estado acá a tu disposición, ¿no? En otras palabras, si tú nunca te has banqueteado, has hecho una fiesta, pues es porque tú no estás usando de lo que todo está a tu disposición. No lo estás usando. Y a veces tengo la impresión de que algunos cristianos somos así, que no estamos usando todo lo que nuestro papá nos ha dado. Saberse amado por Dios implica el estar usando de todo lo que Dios, nuestro Padre Santo, nos ha ofrecido y nos ha dado, que está descrito en su palabra. Entonces, los hijos de Dios tenemos grandes cosas dadas por Dios. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Bueno, significa en primer lugar, como lo he mencionado, que somos amados por Dios, ¿no? Dios tiene un total interés por ti, de manera personal y directa, ¿no? Y Dios está asegurando lo mejor para ti. ¿Qué significa ser hijo de Dios? Significa que eres valorado, preciosa para Dios. Vales tanto para Dios que Él pagó un alto precio. Y sabemos cuál es ese precio, ¿no? Al Hijo Jesucristo. Dios pagó por ti la vida de su Hijo. Y ese es el valor que Dios te dio. Ser hijo de Dios significa que has renacido, que tienes una nueva vida, que has sido perdonada realmente has sido perdonado y perdonada. Has sido apartado o separado para una nueva vida, una vida abundante en Cristo Jesús. Y también pues te asegura lo que llegarás a hacer al final de este camino de vida, ¿no? De este tiempo, ¿no? Esa eternidad gloriosa, ¿no? Ser hijo de Dios significa también que perteneces a una familia donde tienes un Padre a quien te puedes acercar siempre, en cualquier momento, con total confianza, y donde también tienes hermanos en Cristo con quienes puedes contar y a la vez ellos pueden contar contigo. Ser hijo de Dios significa que tienes ese amor real, permanente en Dios, de tal manera que podemos decir, mira cuánto te ama Dios, que te hizo hijo, que te hizo hija de Dios. Qué maravilloso es saberse amado por Dios. Vamos a ver lo que dice en el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Lo que se dice aquí es que seremos semejantes a Jesús. No iguales, no idénticos, pero sí a su imagen, a su semejanza. Tú y yo somos creación de Dios, ¿no? Hemos sido creados. Pero hay un detalle aquí, que dentro de
nuestra naturaleza está inmerso el pecado. Y sufrimos esa realidad, ¿no? Este pecado está en nuestra esencia misma, digámoslo así, de tal manera que afectó todo nuestro ser. No solamente afectó nuestro cuerpo, también nuestro alma, todo nuestro ser. Divídalo de la forma que quieras dividirlo. El pecado ha afectado todo nuestro ser. Nuestro cuerpo envejece, se enferma, pero también nuestra mente está limitada. Por ejemplo, tenemos de manera natural inclinaciones a pensar cosas malas, cosas negativas, hacia nosotros mismos, hacia otras personas, o en cuanto a lo moral también. Nos equivocamos muchas veces, ¿no? Y el resultado de esas experiencias, ¿no? de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, todo corrompido por el pecado, ¿no? Producen dolor, producen preocupación, tristezas, duelos, por ejemplo, por perder también un ser querido, frustraciones, depresiones, traumas emocionales, complejos, enfermedades y la muerte, entre otras cosas. Sabemos que la causa esencial, ¿no? es el pecado en nuestra misma naturaleza, como seres creados, apartados, que decidieron apartarse de Dios. ¿Y por qué estamos así? Aún siendo cristianos, ¿por qué experimentamos esto? Porque aún todavía somos esas criaturas que sufren las consecuencias de apartarse de Dios. Y tal vez aún en estos momentos, allí donde estás, sentado, estás cargando con algo de esas consecuencias, ¿no? de esto que sufrimos por cargar en nuestra propia naturaleza esta condición del pecado, metido allí. Y aunque todavía somos criaturas que sufren los efectos del pecado, ¿no? Dios nos aclara aquí, ahora eres hijo de Dios, hija de Dios, y te he puesto una meta, ¿no? Te he dado una meta. ¿Cuál es esa meta? Llegar a ser como Jesús. Tienes esa meta. Esto significa que no siempre vas a estar como ahora estás, o no siempre vas a tener ese conflicto que sufres ahora, sino que va a haber un momento en el cual, cuando resucitemos, nos veamos y veamos a alguien semejante a Jesús. La meta de una eternidad siendo semejantes a Jesús, con todo el ser libre de la corrupción del pecado. ¿Puedes imaginarte eso? Libre de todo efecto o resultado que trae el tener el pecado en la misma naturaleza, en la propia naturaleza. Llegará el día en el que seremos semejantes a Jesús, con cuerpos glorificados que no se enferman ni envejecen, ¿no? A algunos les alegran, no voy a envejecer, no van a salir arrugas, ¿no? Vivir semejantes a Jesús con esa vida eterna y abundante, ¿no? Con un entendimiento claro de la verdad y en santidad real y permanente y constante. Qué maravilloso debe ser, ¿no? Mira cuánto te ama Dios, que te hará semejante a Jesús. Que Él hará eso en ti, que es seguro que lo hará. ¿Acaso eso no es maravilloso? Saberse amado por Dios de esta manera. Algo más se dice en el versículo 4. Dice en el versículo 4, primera de Juan 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esto es lo siguiente que se nos dice, ¿no? Lo primero que se nos dijo es, tanto nos ama Dios que nos hizo hijo de Dios. Tanto nos ama Dios que Él nos va a hacer semejantes a Jesús. Y tanto nos ama Dios que nos lleva a que vayamos purificándonos. Debido a que conocemos esta verdad, ¿no? que tenemos que el origen de toda nuestra degradación, de todo nuestro mal, de toda nuestra corrupción, es el pecado, ya no queremos pecar, porque sabemos que ese es el origen.
Y nos damos cuenta que eso es lo que nos destruye, eso es lo que nos aleja de Dios y trae todo mal. No queremos pecar, pero tenemos, como mencioné hace un momento, un conflicto, porque el pecado está insertado en nuestra naturaleza misma. Pero la esperanza de esa meta que Dios nos va a llevar a alcanzar, ¿no? Nos asegura alcanzar de ser semejantes a Jesús, desde ahora nos está llevando ¿a qué? A ir limpiándonos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, pues mirando esa meta, ¿no? Estamos mirando lo que nos espera en la gloria eterna. No estamos mirando, no tenemos metas para este tiempo, me refiero a una meta principal de nuestras vidas. No es para este tiempo, sino es más bien para la eternidad. Yo veo que aquí se anuncia algo que es liberador, que nos libra de una carga fuerte. Veo un anuncio implícito aquí, y es que Dios sabe que estamos en ese proceso. O sea, Dios sabe que ahora, en estos momentos, no somos perfectos. Y eso a mí me hace pensar un poco, ¿no? Ahora entiendo un poco cómo es que Dios tiene paciencia conmigo. Todavía me mantiene, ¿no? Sirviéndole o siendo parte de su iglesia, a pesar de cómo soy yo. Porque, aunque no quiero, a veces peco, actúo en contra de Dios. Y Dios, en su amor paciente, me perdona y me sigue con fidelidad y con amor, me sigue llevando a través de la vida. Ahora entiendo, porque Dios tiene esa meta clara. Sabe a dónde me está llevando, pero sabe cómo estoy ahora. Y esto nos puede ayudar a nosotros mismos a aceptarnos como somos. A decir, bueno, sí, reconozco que soy así ahora. Entiendo que soy así ahora. No desesperarnos, no llorar, no angustiarnos por cómo estamos ahora. Pero por otro lado también nos establece un reto, ¿no? De no quedarnos estancados a cómo soy ahora, a cómo somos ahora, ¿no? Y decir, no, es que somos así, ¿qué vamos a hacer? Ya Dios me entiende, pues ya después voy a, ¿no?, ser semejante a Jesús. Más bien nos pone un reto. ¿El reto de qué? De ir avanzando justamente hacia esa meta, ¿no? O sea, en nuestra vida sí, somos así, pero vamos creciendo, pues, vamos madurando. Y esto es también lo que podemos entender y reconocer cuando se nos pone esta meta clara. Y es así como llegamos a este punto. Vamos avanzando y vamos viendo que vamos siendo purificados. ¿Por qué? Porque tenemos esa esperanza de esa meta que vamos a alcanzar un día. Amén. Ser semejantes a Jesús. Y es por eso que este texto anuncia esto. Entonces, no te desanimas. Ahora no eres perfecto, no, pero no te desanimes. Porque Dios sabe muy bien en qué estado te encuentras. Todavía no eres semejante totalmente a Jesús. Estás en ese camino. Pero no tires la toalla, a eso me refiero. Sigue adelante. Sigue aferrándote a Dios. Sigue buscando a Dios. O en otras palabras, sigue usando de las cosas que tu papá, tu Padre Santo, tu papá Dios te dio. Usa de la alabanza a Dios, del adorar, del exaltar a Dios. Usa de eso, porque Él te dio esa cualidad, esa, digámoslo así, capacidad de alabar, de vivir para adorar a Dios. Usa de la oración que tu papá te dio para poder hablar con Él. Úsala. No seas como el hermano del hijo pródigo que estaba en la casa del Padre, pero no usaba de las cosas que tenía a su disposición. Tenemos la oración a nuestra disposición. Usémosla. Oremos constantemente. Usa de la palabra de Dios. Conócela, léela, investígala, deleítate en la palabra de Dios. Porque esta es una de las cosas que tu papá ha puesto a tu disposición como hijo de Dios, para que la conozcas, le conozcas a Él y a Jesús. Usa de la amistad entre nosotros, ¿no? Disfruta de esta relación entre nosotros, porque esa es otra de las cosas que nuestro papá nos dio, que tenemos para usar. Ahora, cuando digo usa, no me refiero a ese aspecto negativo de
manipular, ¿no? Sino de darle el uso que Dios quiere que le demos. Usa de las maravillosas verdades, como esta, ¿no? Que Dios te ama, deleítate en eso, disfruta de ello, ¿no? Eres hijo, eres hija de Dios, ¿no? Y que serás semejante a Jesús, ¿no? Disfruta de estas verdades. Únete a Pablo, por ejemplo, cuando escribió en 2 Corintios 3:18, por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Miren cuánto nos ama Dios, que está haciendo toda esta obra maravillosa. ¿La vas a seguir? Oremos. Señor Dios, te damos gracias, porque tú nos amas. Tanto nos ama, Señor, que siendo pecadores, llevando una vida, Señor, en rebeldía en contra de ti, y esta rebeldía solamente, por ejemplo, se manifiesta en el hecho de no considerarte en nuestras vidas. Y estando así, tú, Señor, nos llamaste. Tú, Señor, entregaste a tu Hijo para que nosotros tengamos vida. Gracias. Porque aún desde que nacimos, tú, Señor, has estado presente en nuestras vidas y actuando en nuestras vidas sin que nosotros nos diéramos cuenta. Desde la concepción misma, nosotros hemos concebido por voluntad tuya. Tú lo has querido así. Nosotros existimos gracias a ti, porque nos amas. Dios mío, el sabernos amados por ti es liberador, es sanador, nos llena de esperanza. Y tú quieres, Señor, que vivamos deleitándonos de esto y que no nos dejemos arrastrar por cómo es este mundo. Ayúdanos, Señor Dios, a ver la verdad, a vivir en la verdad y caminar conforme a la verdad que está en tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu amor no es sentimentalismo, no son emociones, sino que tu amor se manifiesta por ejemplo, en este acto sublime y maravilloso de la entrega de Jesús por nuestro bien, por nuestra salvación, por nuestra vida. Sabemos que tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento, pero también lo estamos conociendo. Ayúdanos también a nosotros, Señor Dios, a aprender a amar de esta manera, no bajo términos o conceptos de esta sociedad, sino como tú nos amas, como tu palabra nos enseña. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.